bienvenidos, bienvenidas a otra edición de nuestro Code Talk for Developers. Y fijaros bien, hoy os voy a hablar de Docker, Kubernetes y de Latch. Y sí, esta vez me toca a mí hablar durante todo el Code Talk. El culpable de que hoy esté aquí hablando sobre Docker y que sea un fan incondicional de Docker es mi amigo y compañero de aventuras en el blog Ciberades, Rafael Troncoso, alias Tuchotron. Hemos estado jugando un tiempo con Docker, creando imágenes, por ejemplo, distroles, las cuales no llevan ni shell ni interfaz de comando, también creando, por ejemplo, un entorno de ethical hacking en Docker también, y también incluso un proyecto para integrar WordPress en Paranoid Mode usando Docker, y todo eso lo publicamos en el blog de El lado del mal de Chema Alonso. Pues justamente trabajando con estos proyectos en Docker nos surgió una duda: ¿cómo se podría securizar un entorno con contenedores de una forma sencilla y rápida? Es decir, ¿se podría hacer de alguna manera habilitar o deshabilitar, por ejemplo, una aplicación que estuviera ubicada dentro de ese contenedor? Así que nos pusimos a la obra y, por supuesto, la aplicación que encaja perfectamente para este cometido es nuestro querido Latch. De esta forma, simplemente con abrir y cerrar un pestillo podríamos bloquear o habilitar una aplicación concreta. Pero no solo eso, además la implementación es sencilla, incluso la llegamos a exportar a Kubernetes. Lo que os voy a explicar ahora parte de una base muy simple. Un contenedor principal que será el encargado de hacer las consultas a Latch y también tendrá la función de informar al resto de contenedores en qué condiciones está la aplicación que tienen integrada. Si está on o está off o está habilitada o deshabilitada. De esta forma, las aplicaciones y por tanto los contenedores que lo alojan no necesitan ni siquiera estar conectados a Internet, con lo cual se minimiza el riesgo de exposición de ataques y todo ello controlado y centralizado con Latch. Pero vamos a ver en detalle cómo funciona esta solución que combina Latch, Docker y Kubernetes. Bien, pues vamos a comenzar por SuperLatch para Docker. Como se puede observar en el gráfico, en un mismo host se crea el contenedor SuperLatch, el cual será el encargado de solicitar y gestionar las comunicaciones con la aplicación Latch a través de Internet, como podéis ver aquí. A su vez, se crea un volumen en el cual se almacenará un fichero llamado latchinfo.json, que será el encargado de almacenar la situación y el estado actual de cada aplicación, es decir, si está habilitada para que funcione o no. Este fichero se almacena en un volumen que hemos llamado latchbol y que luego veremos cómo se define dentro del fichero Docker Compose. Hay que destacar que este fichero será de solo lectura para las aplicaciones, como podéis ver aquí. El único capaz de modificar ese fichero será SuperLatch. Por ejemplo, si la aplicación Java, la cual se encuentra en un contenedor que hemos llamado latchjava, como podéis ver aquí, se ejecuta, lo primero que va a hacer es consultar ese fichero latchinfo para ver en qué estado se encuentra. Este fichero estará actualizado en todo momento por SuperLatch. Para realizar ese refresco hemos creado una variable, la cual se encargará cada X tiempo de ir haciendo un update, una actualización de su estado. Vamos a echar un vistazo al código fuente de la aplicación SuperLatch. Luego explicaré cómo se puede descargar desde Internet. Bien, pues ahora que ya hemos visto cómo funciona así a nivel global la aplicación SuperLatch, vamos a ver el código fuente que podemos encontrar dentro del repositorio. Bien, pues la primera de las carpetas que veis aquí se llama Cube. La carpeta Cube contiene todos los ficheros YAML, YAML, que son los manifest, son los necesarios para crear el despliegue dentro de Kubernetes, como por ejemplo la gestión de secretos o de los servicios. La siguiente es la carpeta, esta de aquí, la Latch Container. Esta carpeta contiene sobre todo la librería Latch, porque nos hará falta para todo lo que es la gestión de comunicación con la aplicación. En nuestro caso hemos usado Python. Dentro de esta carpeta podemos observar que hay bastantes ficheros .py, que son los que he comentado, que son que pertenecen al SDK de la librería Latch, pero hay dos en concreto que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, más bien tres, dos en Python y uno que es el Dockerfile para la configuración cuando levantemos el contenedor Docker. SuperLatchPy es la aplicación principal, es la que se encarga de gestionar todas las llamadas a Latch. También, por otro lado, se encarga de informar a los contenedores del estado en el que están, las aplicaciones que tienen en ejecución. Para ello utiliza lo que ya he comentado antes del fichero JSON que está ubicado en un volumen compartido. Después la veremos un poco más en profundidad. SuperLatchPyring es un código que hemos sacado porque realmente se encuentra integrado también dentro de SuperLatch como una función, pero la hemos creado aparte para temas de educación, para que lo veáis mucho más directo cómo se hace todo el proceso de pareo con la aplicación Latch.
Y finalmente tenemos el fichero Dockerfile. Como ya sabéis, es el fichero de configuración Docker cuando se levanta el contenedor. Después también veréis que existen dos carpetas, una que se llama Latch Go y una que se llama Latch Java. Ambas contienen los ficheros necesarios para levantar los dos contenedores de prueba que contienen la aplicación de simulación. Es decir, son las aplicaciones que van a estar controladas por Latch. Como podéis ver en el nombre, una está creada en el lenguaje Go, Golang, y la otra está creada en Java. Fijaros que ambas aplicaciones no utilizan ningún SDK de Latch. Esto es importante. Quiere decir que no hace falta que os aprendáis o tengáis que estudiar cómo funciona un SDK de Latch hecho en Go, Python o lo que sea, porque realmente no lo vais a necesitar. Lo único que hay que hacer es conectar con el volumen y leer un fichero JSON. Eso es lo único que tenéis que implementar en el lenguaje que queráis. Bien, pues vamos a analizar ahora la carpeta Latch Container, ya que es la aplicación principal. Vale, pues como os comenté antes, el fichero SuperLatch Pairing es el encargado de vincular correctamente la aplicación con Latch, tal y como lo haríamos como cualquier otra aplicación que se quiere vincular con esta aplicación. Aunque este código ya está incluido en la parte principal de SuperLatch, hemos preferido crear la parte para mostrar de una manera más sencilla y más clara todo el proceso de pareo, cómo funciona. Aquí el punto principal que hay que tener en cuenta es que las variables, digamos, los valores que necesitamos para hacer todo el pareo se crean desde el mismo sistema operativo con variables de entorno. Ya sabéis que para hacer esto simplemente hay que utilizar el comando export. En concreto serán tres variables: Latch app ID, el cual es el código de la aplicación, es el ID generado en Latch. El Latch se llama application ID. Después está el famoso secret key, que es necesario para hacer todo el pareo, que también se genera desde la aplicación Latch. Y tenemos finalmente el Latch account ID, que es la clave de la API que está asociado al usuario. Se llama user API access key en Latch. Estos valores tenemos que obtenerlos desde nuestra cuenta en la página web de Latch. Aquí podéis ver la función principal, es Latch Pairing. Esta misma función está integrada en SuperLatch. Aquí lo que realmente está haciendo es utilizando el SDK de Latch para hacer las diferentes llamadas y consultas a la aplicación Latch. En caso de que el pareo haya sido correcto, lo que nos va a devolver es un fichero JSON o una salida en JSON, en formato JSON, la cual contendrá toda la información del pareo, es decir, nos va a devolver de nuevo el Latch Account ID. Este Latch Account ID tenemos que actualizarlo de nuevo con la variable. Por eso lo veremos ahora en la ejecución. En caso contrario, simplemente nos va a devolver el tipo de error, nos va a decir por qué ha fallado. Pero vamos a ver cómo funciona. Bien, pues antes de poder trabajar con SuperLatch tenemos que entrar en nuestra cuenta Latch, en la página web de la aplicación, y dar de alta la aplicación. En este caso le llamamos SuperLatch Docker. Esto es necesario porque haciendo esto nos vamos a conseguir todas las credenciales, todos los valores que, como el Application ID y el Secret, que nos harán falta para poder integrarlos en nuestra aplicación. Una vez obtenido, solamente tenemos que ir a la aplicación SuperLatch Pairing, pero antes tenemos que hacer el comando export para importar toda esa información, como podéis ver en pantalla. Bien, pues una vez que ya tenemos todas las variables preparadas, ya es cuando podemos ejecutar la aplicación de SuperLatch Pairing. Lo primero que nos pide es, fijaros a la derecha, se está viendo la aplicación Latch, la cual se activa con un código que necesitamos introducir para crear el pareo, es el pairing code. Como habéis visto, lo introducimos y ya directamente obtenemos como respuesta el account ID que reutilizaremos en la aplicación dándole el valor en el Latch account ID. Bien, vamos a ver ahora el fichero SuperLatch.py. Este es el programa principal, este es el core de todo. Este es el programa que gestiona todo lo que es la aplicación Docker en SuperLatch. Bien, vamos a ver ahora el fichero SuperLatch.py. Este programa contiene el código principal que se va a utilizar para gestionar todas las llamadas a Latch. Es decir, será el encargado de indicar el estado de las aplicaciones y también el que actualizará el fichero JSON del cual ya hemos hablado anteriormente, que es el que va a servir, digamos, de semáforo o de guía a las aplicaciones para saber en qué estado se encuentra. Bien, vamos a ver un poco el código Python. Aparte de la definición de las variables que ya hemos comentado antes, que son las que se recogen desde el entorno del sistema operativo con un export, vemos que hay principalmente tres funciones. Latch Pairing, que es esta de aquí, que os sonará porque es lo mismo que SuperLatch Pairing, exactamente igual. Latch Status y Latch Update.
Latch Pairing no quiero volver a contarlo porque es lo mismo que hemos hecho con Super Latch Pairing, es la misma función. Así que nos centramos en Latch Status. Esta función se encarga de recoger la información relativa al estado de Latch y de la aplicación. Es decir, comprueba si está activa o no, si le hemos dado el pestillo o no. Y esto devuelve el estado en formato JSON, por lo que simplemente habría que hacer una llamada parecida a esta de aquí, exactamente esta de aquí, con Latch Status. Esto nos va a devolver un JSON, el cual ya gestionaremos como creamos nosotros necesario, para saber si está o no activada la aplicación. La siguiente función es Latch Update. Esta es la parte donde SuperLatch lleva el control del estado actual de los contenedores y de Latch. Es decir, con esta función se actualiza el fichero famoso JSON que ya hemos hablado, el cual almacenará el estado y la fecha y hora de cualquier modificación que haya ocurrido dentro de un margen de tiempo. Si os fijáis, lo que estamos haciendo es grabar en un fichero JSON simplemente el estado on o off y también la fecha y la hora en la que se realizó algún tipo de modificación. Simplemente eso, así de sencillo. Antes he comentado que hay un tiempo de refresco, un tiempo en el cual la aplicación tiene que hacer las consultas. Para ello hemos creado una variable que se llama refresco, que es la que se encarga de ir consultando cada tiempo el estado de las aplicaciones en Latch, que podéis ver aquí. Aquí la hemos forzado a un valor 2, pero bueno, se podría hacer con el Sport desde el mismo sistema operativo. Aquí lo hemos puesto por temas de educación y para que veáis un poco cómo funciona. Así que si cambiáis de 2 a un segundo, incluso a milisegundos, entonces la aplicación miraría más a menudo cómo se encuentra el estado de dicha aplicación en ese contenedor, si está activada o está desactivada. Y como podéis ver, el código es muy sencillo. Así que vamos a pasar a otro fichero que quizás es el más interesante, ya que es el que se encarga de montar toda la infraestructura dentro de Docker. Ese fichero es, como no, el Docker Compose. Bien, como podéis ver aquí, este es el esquema clásico de un fichero Compose. Tiene diferentes partes. La primera de todas es la versión. Es algo importante siempre tener claro con qué versión estamos trabajando para hacer el Compose. Esta parte que he seleccionado es la parte en la que se crea el principal, el Docker principal, el programa principal que hemos llamado Latch Master. Aquí con el comando build lo que hace es utilizar los valores por defecto del Dockerfile que se encuentra dentro de la carpeta Latch Container. En nuestro caso, vamos a verlo para que veáis realmente lo sencillo que es. El fichero Dockerfile que se encuentra dentro de Latch Container es súper sencillo. Creamos una imagen tipo Distroless y copiamos la aplicación dentro de una ruta, como podéis ver ahí. Finalmente lo que hacemos es lanzar la aplicación SuperLatchPy. Eso es todo lo que se va a ejecutar en el contenedor principal. Aquí en esta parte lo que estamos es definiendo las variables de entorno que ya hemos comentado antes y que serán necesarias para poder hacer todo el proceso de pareo y de consulta. Aquí también definimos el volumen que hemos comentado antes, que le vamos a dar el nombre de LatchBall y será el que va a almacenar el fichero que contiene el estado de las aplicaciones. El resto del código del Compose, como podéis ver, es simplemente para definir las aplicaciones que vamos a utilizar en nuestro entorno. La primera es el servicio de Go, le hemos llamado así, servicio de Go, que lo veis aquí, que básicamente es igual que la anterior definición, solo que esta vez sí que estamos incluyendo la exposición de los puertos 80 y 81. Y también definimos el volumen, pero esta vez fijaros aquí que le estamos dando como only true. O sea, le decimos que solo lectura, como ya indicamos antes, los servicios no pueden tocar ese fichero. Solamente SuperLatch es el encargado de gestionar ese fichero para indicar en qué estado se encuentra. Y con Java pues exactamente igual. Y finalmente hacemos la definición global del volumen principal. Bien, ahora que ya hemos visto el código fuente y también el Compose, vamos a ver cómo funciona la aplicación SuperLatch con Docker. Bien, pues vamos a lanzar la aplicación Docker, como podéis ver ahí con el comando Docker Compose. Y esto pues tardará un poco dependiendo de si tenemos o no las imágenes en nuestro equipo. En este caso no están, con lo cual empieza a descargarlo. Tardará como mucho un minuto más o menos en terminar. Bien, pues una vez que ha terminado podemos comprobar que están en activo los servicios con el comando Docker Compose PS, como podéis ver en pantalla. Y bien, pues ahí lo podéis ver, tenemos tres contenedores. Tenemos el Latch Master, que es el principal, tenemos el servicio de Go, que tiene nuestra aplicación para comprobar el lenguaje Go, y tenemos la siguiente aplicación con Java. Y también podéis comprobar los puertos y el protocolo que está expuesto para acceder. Así que si vamos a la página web,
del localhost. En cada contenedor podemos comprobar que la aplicación está en off. ¿Vale? Y a la derecha podemos ver los tipos de acceso. Si intentamos acceder al estar en off, no nos dejará lanzarla. Como podéis ver, te dice que las aplicaciones están down porque Latch está en off. Si ahora lo desbloqueamos, como se acaba de ver, si podemos acceder, veremos que la aplicación se convierte en off. Quiere decir que se va a activar. Quiere decir que la aplicación está accesible, como podéis ver ahí con el logotipo del Event Path, en ambos casos. Bien, vamos a ver ahora cómo funciona el entorno, esta vez utilizando Kubernetes. Este sería el esquema principal de la infraestructura. El funcionamiento general es exactamente igual que hemos descrito en la versión de Docker. La única diferencia es la implementación. Ahora Kubernetes, en nuestro caso vamos a utilizar Minikube, es el que se encarga de hacer todo el despliegue. Y claro, esto varía, no es igual, ya no se utiliza un compose como antes, ahora se utilizan los ficheros manifiesto o los manifest. Como podéis observar, es exactamente igual. Los contenedores o la aplicación conectan con un volumen genérico, el cual consultan el fichero latch.info.json, que dirán si están o no activados, y solamente el contenedor latch container tiene derechos de escritura sobre dicho fichero para actualizar a través de internet el estado de cada una de ellas. Y también, como podéis ver, todo se encuentra dentro de un mismo pod. Ahora explicaremos la diferencia y por qué deberíamos de utilizar diferentes pods cuando haya más de una aplicación. Bien, pues como comentamos antes, dentro de la carpeta Kube hay 3 ficheros: Deployment, Secrets y Service. Para seguir cierto, vamos a comenzar hablando de Secrets, ya que lo que ocurre aquí se va a utilizar después en el fichero Deployment. El fichero Secrets que vemos ahora en pantalla almacena las credenciales necesarias para acceder al servicio de Latch. Y son exactamente lo mismo que hemos utilizado en el ejemplo de Docker. En los ficheros Secrets de Kubernetes se insertan los valores de las credenciales en la sección Data, que podéis ver aquí, que están vacíos, pero aquí deberíamos de poner nuestra tira de código en base 64 que corresponde a cada uno de esos parámetros. También existe otra forma de definir esta información en vez de con data, con una que se llama string data. Aquí ya podemos introducir los secretos sin tener que codificarlos en base 64. En general, todos los ficheros manifiesto o manifest de Kubernetes tienen unas 4 secciones que se pueden diferenciar más o menos bien. La primera de ellas es la versión, como podéis ver aquí. La siguiente es el tipo de datos que vamos a utilizar. Después los metadatos y finalmente una parte que es la que digamos que especifica el objeto o define el objeto. Se puede llamar de diferentes maneras, pero veréis que más o menos esta estructura se repite en todos los ficheros relacionados con la configuración de Kubernetes. Vamos a ver cómo se gestiona este fichero Secrets dentro de Kubernetes. Bien, pues como podemos ver aquí, el paso principal que tenemos que hacer o básico es copiar todo el ID, el account y el secret dentro del fichero Secrets. Pero, como ya hemos comentado, tiene que estar en base 64. Así que es tan simple como utilizar el comando base 64. Aquí hemos utilizado un pipe para interconectarlos para convertirlos a dicho formato. Luego simplemente que seleccionarlo, lo copiamos y lo pegamos dentro de nuestro fichero Secrets, como podéis ver ahora mismo en pantalla. Bien, pues el siguiente fichero que tenemos que mirar, que es el más importante de todos, es el deployment.yaml. Este, como podéis ver, tiene la misma estructura que hemos comentado antes de 4 bloques. Tiene la versión, tiene el tipo, tiene los metadatos y después ya la parte specs es la que hemos comentado antes, que es la de definición. Aquí se definen todos los contenedores que vamos a utilizar. Todas las variables de entorno, las variables que necesitamos para gestionar las credenciales y toda la comunicación con Latch, están mapeadas desde el fichero Secrets que hemos visto anteriormente. Para ello se utiliza el comando valueFrom, como podéis ver aquí. En este caso estamos obteniendo este valor del fichero Secrets que hemos definido anteriormente. El resto no merece la pena explicarlo porque es exactamente o igual o muy parecido al compose. Cada bloque lo que hace es ir creando los diferentes contenedores con sus valores y sus especificaciones. ¿Veis? Como veis aquí igual, hacemos la misma forma de exposición de puertos, solo que esta vez ponemos container port. Solamente hay que tener claro la sintaxis de definición de estos ficheros YAML relacionados con Kubernetes, pero si tenéis una base con el compose vais a ver que la similitud es absoluta. Como podéis observar, esto queremos puntualizarlo, hemos incluido los 3 contenedores en un mismo pod. Esto lo hemos hecho solamente por motivos educativos, es para demostrar la idea principal de una manera más sencilla. Pero si tenemos varios servicios que dependen de una cuenta Latch en un entorno, digamos, de producción un poco más serio, lo ideal sería instalar cada servicio en su propio pod, incluido el servicio que consulta a Latch.
De esta forma, si vamos a consultar la misma cuenta, solo tendríamos un servicio realizando la consulta en un momento, reduciendo el número de peticiones. Esto es vital para obtener un rendimiento óptimo. También hay que mencionar que tenemos que crear un volumen persistente en el clúster para que los pods puedan acceder a los datos suministrados por el servicio Latch de una forma permanente, ya que hay que recordar que si no se crea este volumen con esta característica de persistencia, al reiniciar el clúster, este se pierde, con lo cual perdemos toda la información. El último de los ficheros, el service.yaml, nos permite poder acceder a los pods desde fuera del clúster que hemos creado con Kubernetes, en este caso con Minikube. Realmente no hará falta, ya que podríamos acceder de otras muchas maneras, como por ejemplo con kubectl proxy, por ejemplo, ¿no? La estructura es muy similar a la anterior y se define por sí misma. Bien, pues una vez que ya hemos copiado y pegado dentro del fichero secret todos los valores más 64, procedemos a la ejecución del clúster con Minikube, del clúster Kubernetes utilizando Minikube, como podéis ver en pantalla. Con el comando minikube status podemos ver el estado en el que están. Como podéis ver, está en ejecución y el clúster está activo. El siguiente paso será crear nuestro entorno, así que como podéis ver, el comando kubectl create pasa como parámetro los ficheros YAML necesarios para levantar todo el clúster de Superlatch. Con el comando minikube service list tenemos un listado completo de todos los contenedores en ejecución dentro del pod. También podéis ver la dirección IP y los puertos que se han expuesto durante la ejecución del clúster. La ejecución es exactamente igual que la que hemos visto en el Docker básico, ¿no? Con lo cual lo vamos a ponerlo de nuevo, pero si queréis más información o queréis ver más en detalle con la ejecución de Kubernetes, solo tenéis que echar un vistazo al post original que está en el blog del lado del mal de Chema Alonso, del que ahora os daré más información. Y por cierto, si queréis descargar también el código fuente también se encuentra al completo en esos mismos posts del blog del lado del mal. Allí encontraréis un enlace al GitHub de Rafael, en el cual está todo el código fuente integrado. Bien, pues para finalizar vamos a resumir las ventajas que tenemos con esta implementación. La primera que podemos ver es que vamos a obtener un contenedor por cada latch y la aplicación además tendrá su propio volumen, quiere decir que habrá una segmentación total entre las diferentes aplicaciones y la aplicación de Latch. Otra de ellas es que no hace falta internet para preguntar a Latch. Esto es súper interesante, esto es muy interesante porque nos permite crear entornos totalmente aislados de internet con la única comunicación con ellos a través de Superlatch, pero ni siquiera eso, porque no hay una relación directa con Superlatch, solo están leyendo un fichero. Están haciendo un acceso directo a un fichero del sistema, con lo cual pueden estar absolutamente y totalmente aislados de la red principal. También el rendimiento es otra de las ventajas, ya que es mucho más rápido leer un fichero de estos que salir a internet para hacer las consultas. Es decir, es mucho más rápido implementar código para hacer una lectura de un fichero de texto o un fichero JSON que conectarte a internet, coger la información, procesarla, etc. Con lo cual estás ahorrando tráfico de red. Y quizás la siguiente quizás es la mejor de todas, el SDK. No hace falta aprender un lenguaje específico o un SDK específico para crear el servicio. Es decir, si te sientes cómodo con Python, te bajas el SDK de Python y trabajas en Python todo el tiempo y Latch. Es decir, trabajas en Superlatch con Python para crear tu implementación de gestión con Latch, de comunicación. Esto permite libertad absoluta para crear todo tipo de contenedores en cualquier lenguaje. Incluso hacemos la broma ahí con COBOL, lo podrías hacer en COBOL también. Podrías acceder en COBOL al fichero de texto y consultar si está o no tu aplicación activa. Con lo cual no te haría falta un SDK implementado en este lenguaje. Este punto está relacionado con el siguiente, que es el ahorro de código, ya que al no tener que meter ninguna librería estamos reduciendo las líneas de código de la aplicación. Ya por último, el mero hecho de pasar las variables por entorno, es decir, por el sistema, con el comando export, lo que estamos haciendo es añadiendo una capa más de seguridad. Es mejor pasar esta información por la línea de comandos que meterlos dentro del compose o de los ficheros manifest del sistema, ¿no? Entonces, ya que, por ejemplo, en el caso del compose es aún más crítico, ya que este irá a un repositorio y las credenciales o la información crítica puede estar expuesta, digamos, a nivel público. Y finalmente, para acabar, si queréis más información sobre sobre este proyecto de Superlatch, solo tenéis que acceder al blog de Chema Alonso y ver algunos de los 3 posts que hicimos relacionados con este tema. Pues como ya habéis podido observar, Latch se puede integrar también en Docker e incluso con Kubernetes.
De esta forma tenemos un control muy visual, muy sencillo y sobre todo efectivo sobre cualquier aplicación que se ejecuta en un contenedor concreto. Así que nada más, esperamos que este proyecto os haya sido de utilidad o por lo menos sirva para que profundicéis o os intereséis más en este mundo fantástico de Docker y los contenedores. Así que un saludo y hasta el siguiente coautor. Hasta luego.